El éxito depende en muy gran medida de la iniciativa individual y el esfuerzo, y no puede ser alcanzado excepto por una fuerza de trabajo duro, reflexionó en alguna ocasión la primera bailarina rusa Anna Pavlovna. Buenos días, buenas noches, según en qué parte del planeta nos estén viendo. Soy Daniel Domínguez, director nacional de las artes del Ministerio de Cultura de Panamá. Hoy vamos a conversar sobre la danza, sobre su importancia, sobre cómo transforma vidas de una manera positiva y permanente. El Comité Internacional de la Danza tuvo en 1982 una iniciativa que fue bien recibida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Ese fue el punto de partida para que cada 29 de abril se celebre el Día Internacional de la Danza. La fecha fue escogida en honor al natalicio del bailarín, del coreógrafo y profesor de ballet francés Jean-Georges Noverre, que fue uno de los padres de la danza moderna. Para la UNESCO, el objetivo del Día Internacional de la Danza es reunir a todos los que han elegido esta forma de expresión para superar todo tipo de barreras culturales, éticas y sociales, así como celebrar la danza en general y su diversidad. Y tengo aquí pues a tres invitados que sin duda representan eso, que han logrado romper barreras en lo cultural, en lo ético, en lo social, y han demostrado pues la capacidad inmensa de beneficios que ofrece la danza. Hoy pues tengo el placer de estar acompañado por Catherine Olé de la Fundación Gramodance, a Marilyn Atié de la Fundación Espacio Creativo y a Demetrio Ortiz, que llevan a cabo un proyecto interesante de inclusión. Les comparto pues unas breves biografías de mis invitados, son biografías largas originalmente, pero acá pues hago un breve resumen. Catherine es egresada de la Escuela Nacional de Danzas en Ballet Clásico y Danza Moderna, licenciada en Finanzas de la Universidad de Texas en Austin, donde también continuó estudiando danza, tiene una maestría en Educación, es bailarina de danza aérea y contemporánea en la compañía Gramodance, bailado en temporadas de espectáculos didácticos, maestra de danza entre el 2012 y el 2013, directora ejecutiva de la Fundación Gramodance desde el 2012 hasta hoy. Es productora de todas las obras, galas y eventos organizados por esta fundación desde el 2012 al presente. En tanto, Demetrio comenzó en la danza desde los 12 años, es egresado de la licenciatura en Bellas Artes con especialización en danza, con énfasis en danza moderna, ha participado en más de un colectivo de danza folclórica, nos ha representado en países como Costa Rica, Honduras y El Salvador, es bailarín de danza aérea, ha participado en diversos musicales como My Fair Lady, Hairspray, Rapunzel, Jesucristo Superestrella, Mamma Mía, entre tantos otros. Ha sido coreógrafo de danza contemporánea y aérea en diversos proyectos y hoy día se desempeña como profesor en la Escuela Nacional de Danzas. En tanto, Marilyn, desde el 2016, ha creado piezas originales que han sido presentadas en diversos escenarios, países y festivales. Marilyn co-dirige junto a la amiga Analida Galindo la Fundación Espacio Creativo, que pues, ha recibido fondos de creación de diversas instituciones como el Ministerio de Cultura de Panamá, la Embajada de Estados Unidos en Panamá, Iberescena, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Su formación académica incluye una en el área de negocios en la Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania, más estudios de arte en la Sarah Lawrence College en su campus de Florencia, Italia, y un reciente certificado en liderazgo personal del Graduate School of Business de la Universidad de Stanford. Catherine representa pues a Gramodance, que tiene más de 20 años de existencia, tiene la misión de promover la práctica y la apreciación de la danza aérea y contemporánea en Panamá, realizando talleres con maestros de danza locales y extranjeros, así como organizando colaboraciones con compañías de danza a nivel internacional y motiva la creación y la colaboración entre artistas de la danza. Esta fundación cuenta con un grupo de bailarines profesionales, una compañía que es Gramodance, que realiza producciones abiertas al público y didácticas, empleando a profesionales de la danza y las artes durante todos los años. A través de su programa social Danza Aérea siguen impactando positivamente a niños y jóvenes de áreas de riesgo social en la ciudad de Panamá y capacitan a maestros e instructores en la enseñanza de la danza aérea y contemporánea. En tanto, Marilyn representa la Fundación Espacio Creativo, cuya misión es transformar la vida de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad mediante la práctica de la danza contemporánea, el fortalecimiento de su desarrollo académico y el apoyo psicosocial y familiar,
desarrollando habilidades que les permitan mejorar su calidad de vida y crecer como agentes de cambio y ciudadanos responsables. El espacio creativo, a través de enlaces, provee atención a través de distintas modalidades. En cada una de estas modalidades se interviene la atención psicosocial, aprendizaje del arte y el programa pedagógico de estudio con el propósito de ayudar a los niños, a sus familias y a sus comunidades. En tanto, Demetrio, pues, es uno de los tantos talentos detrás de la gala inclusiva que el Ministerio de Cultura ha llevado a cabo desde el 2019 en el Teatro Nacional. Esta gala inclusiva es una de las más importantes iniciativas que se han hecho en términos de inclusión en el país. Y esto se ha sido posible, entre otras, por gente como Demetrio, que ha creado piezas para danza aérea y contemporánea para chicos sordos. Entonces, además de darles la bienvenida a Katherine, a Marilyn y a Demetrio, quisiera preguntarles a los tres cómo la danza llegó a sus vidas o cómo ustedes llegaron a la danza. Por ejemplo, ¿cuál fue la experiencia de Katherine? Bueno, como muchas personas, fue una cuestión de niña, no tan pequeña, como a los 14 años. Llegué a la escuela de danzas y empecé a tomar danza moderna. Empecé por allí. Luego me gustó muchísimo el ballet clásico y empecé a tomar las clases. Así que fue mi experiencia de niña. Y verlo en ciertos programas de televisión fue mi atracción hacia eso, porque en realidad no tengo a nadie en la familia que haya practicado la danza clásica ni la danza moderna o contemporánea. Muchas gracias, Katherine. ¿Y cuál fue la experiencia de Marilyn? Bueno, el acercamiento a la danza clásica, similar a Katy, fui obligada por mi madre, de chiquita al ballet, era lo más aburrido que había visto en mi vida. Pero luego cuando empezó la parte competitiva y la posibilidad de viajar, eso me interesó y había una parte del alcance de lo imposible, algo utópico en el ballet clásico que realmente me enganchó. Pero no fue hasta que era más adulta, cuando regresé a la universidad y empecé a bailar profesionalmente danza contemporánea, que sentí completa libertad y completa pasión y desboque total por la danza. Muchas gracias, Marilyn. ¿Y cuál fue entonces en el caso de Demetrio? Bueno, en mi caso, a los 12 años iniciamos en la iglesia. Había un grupo de danza de Jerónimo Mejía, integraba danza y teatro. Posteriormente, a los 15 años, pasé al folclore, pero eran ballet folclórico y entrenábamos con danza moderna. Lo que nosotros pensábamos que era calistenia era danza moderna. Y ya posteriormente, a los 18 años, ya me interesa un poco más y empiezo a compartir con la profesora Mireya Navarro de Grupo Coraza y eventualmente ingresamos a la universidad a estudiar formalmente danza. Es conocido por todos que la danza es una herramienta valiosa, porque entre otras le brinda al bailarín estructura, disciplina, autocontrol, entre otros tantos beneficios. Entonces quería preguntarle a los tres, ¿qué les ha enseñado la danza a ustedes como seres humanos y como artistas? ¿Qué tal si comenzamos por Marilyn? Bueno, la primera palabra que se me viene a la mente es humildad, porque realmente es un trabajo con resultados a largo plazo, no hay resultados inmediatos, requiere perseverancia y creo que esa dignificación del cuerpo y esa realización de nuestros propios límites es algo, una lección que me queda de la danza. ¿Y qué lecciones has aprendido de la danza, Demetrio? Bueno, en mi caso, pienso que la danza nos permite saber que todos somos iguales, aun cuando físicamente seamos diferentes, más flexibles, más fuertes. Todos somos iguales, es un espacio de honestidad. Y si no, no hay danza, o sea, por más que el cuerpo nunca miente, lo que se comparte es lo que puede llegar al público o tocar personas. Entonces, es lo que he aprendido en los años. ¿Y las lecciones para Katherine? Bueno, hay muchas. Me quedo con algunas de mis compañeros, pero una es disciplina. Pienso para los niños, sobre todo, una actividad extracurricular y poder organizar tu tiempo. Esa es una humanidad. Es una de las cosas que enseña la danza y el arte en general. Y una manera muy diferente también de expresar. No todo tiene que ser verbal. El movimiento
del cuerpo es maravilloso para poder expresar. Definitivamente una herramienta de cambio. Los tres han hecho notables logros para que esas herramientas lleguen a otras personas y lo han hecho, por ejemplo, en el caso de Catherine y Marilyn, a través de colectivos, de fundaciones. Entonces quería preguntarle a Marilyn, ¿cómo llega a Espacio Creativo y cómo surge Espacio Creativo? Fundación Espacio Creativo se crea en el 2014, cuando ya el programa Enlaces existía. La búsqueda era para buscar una plataforma para que artistas independientes nos pudiéramos reunir y de alguna manera solidificar estos núcleos artísticos independientes que se movían y no sabían como muy bien cómo mantenerse entrenados, cómo acceder a fondos, cómo proyectar su trabajo. Entonces, en esta búsqueda de coalición de artistas independientes, Analía y yo buscamos pues, establecer esta plataforma inicial. Fundación Espacio Creativo a los pocos años recibe al programa Enlaces, donde Analía y yo ya estábamos involucradas. Y entonces eso nos permitió trabajar desde Espacio Creativo también con jóvenes. Una frasecita que usábamos mucho al inicio era llenar vacíos. Sentíamos que habíamos muchos vacíos en danza contemporánea en Panamá. Entonces empezamos como a tratar de ver cómo desde la fundación podíamos empezar a trabajar en esos vacíos. ¿Y cómo fue entonces, Catherine, tu llegada a Gramodance? Y si nos compartes un poco el norte de lo que es Gramodance. Bueno, yo realmente llegué por allí como en el 2005, más o menos. Ya la fundación estaba andando, pero realmente de una manera un poco informal, porque las personas que habían iniciado la fundación hace 20 años, que eran Mónica y Graciela Nusa, ellas eran profesoras en la Universidad Nacional y lo que estaban proponiendo es que mucho, así como Marlene hablaba de que estaba todo el mundo por diferentes lugares y querían hacer esta plataforma, ellas lo que hicieron es tratar de unir a sus estudiantes de la universidad y otros bailarines independientes y decir, vamos a bailar en las escuelas, vamos a enseñarles a los niños, vamos a crear públicos para la danza y así iniciaron. Pero esa unión era de manera temporal una vez al año, una o dos veces al año. Luego en el 2012, ya yo estaba bailando con Gramodance desde el 2005 más o menos, entonces ya teniendo un local donde podríamos impartir clases, tener el programa social que ya teníamos también, entonces ahí fue donde se formalizaron algunas cosas más de manera legal, más formal, y así fue que llegué yo por ahí. Mi función en Fundación Gramodance es más como gestora cultural y la parte de los proyectos de como productora, realmente no como bailarina ya. Y definitivamente nuestro eje, el mayor es educativo. Nosotros queremos llevarle la danza a los niños y jóvenes y adultos también. Nuestro mayor público es niños y jóvenes. Y la idea es esa creación de públicos y la apreciación por la danza aérea y contemporánea, que mucha más gente la vea. Es principalmente nuestro objetivo. Demetrio, ¿cómo fue tu llegada, tu abordaje a la danza inclusiva? Bueno, primeramente en la Universidad de Panamá nosotros damos varias asignaturas que tienen que ver con inclusión. Ellas estaban ligadas a un proyecto llamado Danza para Todos, que creo que hoy día ya no se ejecuta, es una lástima. En alguno de mis trabajos me topé con algunos retos. En la academia, en la escuela Thomas Jefferson, se trabaja de manera inclusiva con los niños. Había muchos chicos de autismo particularmente, se les impartía folclore. Y bueno, eso había quedado temporalmente aplazado. Un día ya he ingresado a la Escuela Nacional de Danza, me llaman para esta reunión donde nos plantean el poder crear un espacio inclusivo y trabajar con diversas discapacidades. El día de la reunión, bueno, yo emocionado, bueno, voy a trabajar con los chicos de autismo. Y bueno, resulta que alguien escogió ese grupo primero que yo y yo digo, oye, pero es que mi especialidad es autismo. Y me dicen, no, pero quedan los chicos sordos. Y yo me quedo pensando, yo le digo, y nadie escogió a los sordos, ok. Yo nunca trabajo con una persona sorda, pero creo que podemos llevarnos bien porque ellos trabajan con el cuerpo.
Y así inicia esta pequeña aventura en la danza inclusiva. Muchas gracias, Demetrio. Lo que quisiera que nos compartieran ahora era de qué áreas proceden estos jóvenes, estos niños artistas, por qué esas áreas en particular. Y si tienen una idea, no tiene que ser una cifra precisa, pero una cifra aproximada de cuántos chicos han impactado a lo largo del tiempo. En el caso de Marilyn, por ejemplo. Bueno, Fundación Espacio Creativo trabaja actualmente desde Santana. Estuvimos en San Felipe con el programa Enlaces hace unos años también. Y el área de impacto es Chorrillo, Barraza, Santana, porque son los barrios aledaños. Es un área urbana que, a pesar de estar tan cerca del centro de la ciudad o del área bancaria o de áreas mucho más afluyentes, han sido impactadas históricamente, socialmente. Y la visión de la fundación es estar cerca de donde está la población para que puedan llegar fácilmente. Entonces, nuestros estudiantes llegan caminando desde sus casas, luego de la escuela, sea virtual o presencial en este momento, pero se acercan a la fundación y lo que buscamos es proveer dentro de este entorno inseguro un espacio seguro donde ellos puedan desarrollar sus actividades. Algo muy importante para Fundación Espacio Creativo es que la atención sea integral. Nos dimos cuenta al inicio de que si solamente trabajamos desde la danza, habían otras carencias que se iban a interponer en el camino. Por ejemplo, no tenían la alimentación adecuada, no tenían la vestimenta adecuada, había mucha deserción escolar, hay embarazos juveniles, hay drogas en el entorno. Entonces, habían tantas cosas que se interponían en el desarrollo artístico y personal de los estudiantes, que nos dimos cuenta que teníamos que crecer no en cantidad de estudiantes, sino en la calidad de la intervención. Y eso es lo que convierte estos programas en programas costosos, pero que al final tienen los resultados que estamos buscando. A nivel de números, ya que igual la pregunta iba, no quiero saltármela, aunque quería como resaltar que la búsqueda no es siempre como buscar más número de estudiantes, sino llegar a un impacto profundo. Nosotros tenemos un promedio de 400 estudiantes anualmente, no fue así en la pandemia, en la pandemia pudimos crecer porque impactamos incluso a los hermanitos de los estudiantes que estaban en casa y desarrollamos un programa para primera infancia, que no era algo que nosotros normalmente hacíamos, pero Analia desarrolló este programa de danza cuentos y entonces teníamos pues, más personas involucradas. Estamos operando el programa Enlaces desde el 2010. En una entrevista previa tratamos de sacar un número, está cerca de los 1.400, pero no lo tengo exacto. Muchas gracias, Marilyn. ¿Y cuál es la experiencia de Catherine entonces? ¿De qué áreas proceden tus jóvenes artistas y por qué esas áreas en particular? Y si hay pues datos. Nosotros iniciamos con niños del Chorrillo, porque íbamos al gimnasio que está en el Chorrillo. No teníamos un local, eso fue en el 2008. Así que las maestras del programa salían corriendo del entrenamiento que estábamos en el Power Club de la 12 de octubre, iban al gimnasio de Kiwanis, que se portaron muy bien y todavía lo hacen en estos momentos. Y ahí era donde se impartían las clases. Por eso la población que teníamos eran de niños del Chorrillo. Pero luego el local que tenemos desde el 2012 está en el área Panamá Viejo. Y así mismo, como nos cuenta Marlene, con Enlaces era mucho más fácil y había también mucha necesidad en el área de Panamá Viejo, así que nosotros incrementamos nuestros números allí, en Panamá Viejo. Pero tampoco queríamos dejar a nuestros niños del Chorrillo, así que sí tuvimos que conseguir transporte, eso lo hace más costoso, es mucho más práctico en términos de dinero, servir a las comunidades que están cercanas a nuestras organizaciones, como es el caso de lo que explica Marlene. Sin embargo, nosotros ya teníamos estos niños del Chorrillo y nos quedamos con ellos. Ellos continuaron viniendo y entonces luego añadimos a los niños de Curundú. Y el área de Curundú fue un poco más fácil porque la policía, la UPC, nos facilitó el transporte para ellos.
Es por eso que entonces ellos se integran al programa. Nosotros atendemos a unos 60 niños al año. En el caso nuestro, no crecimos más durante la pandemia, o se quedaron las mismas familias, sin embargo nos pasó igual que tuvimos que atender a los hermanitos, inclusive a los padres de familia también. Nosotros también, al igual que Enlaces, nos enfocamos en danza y sabiendo que no podíamos resolver todos los problemas que tienen las familias de nuestros niños, pero también nos dimos cuenta que no íbamos a avanzar si nosotros por lo menos no los enseñábamos a lidiar con las situaciones que ellos tenían. Así que para nosotros fue sumamente importante conseguir a alguien preparado, una psicóloga, que vea estas situaciones para enseñarles por lo menos a lidiar con ellas. Los mismos problemas que menciona Marlene, deserción escolar, embarazos, y bueno, vamos trabajando con ellos de la mano de estas cosas. La parte académica se ha convertido sumamente importante ahora con todos los problemas de la crisis sanitaria, porque cómo iban ellos, ni siquiera tenían un tablet para estudiar, mucho menos lo iban a tener para tomar clases de danza. Así que entonces tuvimos que suplir esa necesidad el año pasado y este año continuamos y vamos a continuar con ese programa académico ayudándolos a reforzar. Nos dimos cuenta también que la parte académica era importante en adición a la danza, porque es la única manera, o sea, nosotros, si nuestros programas, la idea es que ellos cambien el entorno en su futuro como adultos, entonces teníamos definitivamente que apoyar de alguna manera la parte académica. Así que en eso estamos, hemos impactado alrededor de 1000 niños desde el 2008 a la fecha, pero sí mantenemos 60 y no más, porque queremos llevarlos hasta que se gradúen de la escuela por lo menos. No es nuestro interés que tener un montón de niños y no crear esa diferencia. Queremos llevarlos hasta cuando ellos puedan ser adultos responsables que decidan estudiar danza o estudiar otra cosa o ser profesionales que trabajen. Queremos llevarlos por lo menos de la mano hasta ese punto. Siempre con la danza y siempre con la cultura. Que sean amantes de la cultura. Muchas gracias, Catherine. ¿Y cuál ha sido la experiencia de Demetrio desde la danza inclusiva? Bueno, en este caso, el proyecto arranca en el 2019. Ese primer año planteamos a partir de este reto de trabajar con personas sordas, cómo unificarlos, cómo llevarlos a la danza, y eso nos lleva a otra interrogante más. Muchas personas no nos comunicamos con las personas sordas, no sabemos cómo hacerlo. Y entonces inicia esta interrogante, le planteo a un grupo de personas, en ese momento eran 28, entre personas sordas que eran 11 y el resto eran bailarines en su mayoría, hacer este intercambio. Llegamos a una clase donde se plantea en un inicio, en primera etapa del proyecto, un intérprete que está constantemente pendiente tanto de la comunicación de los sordos hacia nosotros como de nosotros hacia ellos. Aunque es curioso porque en realidad yo siempre digo que los que tenemos una discapacidad somos nosotros, porque ellos constantemente nos leen los labios, leen todo nuestro lenguaje corporal y muchos no responden porque se les ha enseñado en su casa a no hablar porque ellos tal vez no se escuchan y no modulan. Pero nos encontramos también con parte de la población sorda que en Panamá tienen esta rehabilitación modular a nivel fonoaudiólogo y nos pueden responder siempre en un tono agradable de voz, muy bien articulado. También hay un tema de gramática, de español de sordo, de lengua de señas, al español convencional, que se torna a veces para algunos difícil, para otros una barrera superada. Bueno, el proyecto inicia con 28 personas. En nuestro caso, la mayoría son adolescentes, adultos, porque estamos tratando de empoderar a estas personas a nivel de, primero, de no tener miedo a comunicarse, de no tener miedo a expresarse, no solo en el entorno de danza, sino también a diario. Muchas veces tenemos actividades que tenemos que compartir. En la pandemia, en mi caso, por ser docente,
no me veo obligado o no era mi asignación tal vez llevar bolsas de comida o este tipo de cosas, pero los sordos sí lo hacen a través de Senadi, a través de las fundaciones que tienen, y me topaba con, maestro, acompáñanos, ok, vamos para allá. Eh, Se tornaba bien interesante ver otros sordos. Los que trabajan con nosotros normalmente vienen de áreas como Villa Lorena, específicamente áreas como Torrijos Carter, Los Andes y Panamá Oeste, específicamente Arraiján y Bacamonte. Es una población pequeña al momento. La mayoría no hace danza aérea. Tengo solamente 2 que hacen danza aérea, los demás solo hacen danza por un tema del miedo a las alturas, que estamos trabajando con los demás. Pero hasta eso es una terapia psicológica, porque ellos tienen 2 frases, poco a poco, y la otra es yo sí puedo. Entonces, en la medida que van desarrollando y que se ven con los compañeros igual, van viendo logros, se les ve en su diario, salir seguro a la calle, ya se atreven a conversar inclusive con la gente, aunque las personas en la calle no sepan señas, ellos ya tienen un modo de expresión un poco más seguro. Y creo que estos adultos eventualmente nos van a ayudar a hacer un cambio en la niñez, porque en la escuela de danza, aunque no se trabaja al momento inclusión per se, también tenemos niñas en Prevalet que vienen con su audífono o que tienen un porcentaje de 20%, 27% de audición. No son alumnas mías directas, sí se les está enseñando lengua de señas en su diario. Y bueno, las pocas veces que se les vio, antes de la pandemia nos comunicábamos, la maestra de Prevalet también se está nutriendo hoy día de LSP, que sería la lengua de señas panameña, y algunos de los bailarines que trabajan con nosotros que son profesionales, y eso nos está ayudando a hacer un cambio. No solo en inclusión, síndrome Down, autismo, discapacidad física, sino también llevarlo a esta que es comunicativa y que creo que es la que tal vez más nos afecta como sociedad. Y bueno, eso sería parte de las proyecciones de Danzarte Panamá en conjunto con el trabajo del Ministerio de Cultura actual. Y bueno, dejándolo un poquito más sentado, Danzarte Panamá, que es nuestra agrupación de danza, es un espacio inclusivo. Yo venía del afro y siempre la gente decía que éramos de afro. Y hoy por hoy Panamá no es ni afro, ni es indígena, ni es caucásico per se. Entonces yo creo que Panamá tiene que ser para todos. Creo que igual que Enlaces, igual que Gramudas, compartimos esa parte donde siempre estamos incluyendo el que viene es bien recibido y esa es la idea, que todos vamos a comunicarnos tanto en el escenario como en la vida diaria. Muchas gracias, Demetrio. Lo siguiente que quisiera preguntarles a Catherine, a Marlene y a Demetrio, ¿cómo sortearon los prejuicios? Y los prejuicios pueden ser de distintos niveles o tipos, es decir, el yo no puedo bailar, o el yo no sé bailar, o el machismo porque estoy aprendiendo bailes que quizás no sean los de los géneros rítmicos más populares necesariamente, o el arte es complejo, o la cultura es aburrida. ¿Cómo llegaron ustedes entonces a esas vidas de estos sectores de la sociedad? ¿Cómo fue para ti, Catherine? Bueno, hay muchísimos prejuicios. Mientras hacías la pregunta ya pensaba en uno. Uno es los hombres no bailan, empezando por allí. Y todos estos prejuicios son cuestiones que vas luchando para cambiarlos poco a poco. No es algo de la noche a la mañana y siento que los prejuicios se cambian con acciones concretas. Es decir, que los hombres no bailan, pues sí bailan. Ahí es donde nosotros tratamos de tener en el programa social, casualmente en Danzaria, es donde más niños hemos tenido. Hay momentos donde hemos tenido el 50% niñas, 50% varones. Cuando los llevamos a bailar, bueno, hay que llevar a los varones también para que la gente vea y poder cambiar ese prejuicio. Esa es una. La otra cosa, que la cultura es aburrida. Bueno, entonces te vas a espacios donde puedes conversar con gente que no está en la cultura para poder cambiar esa percepción y le enseñas una obra.
Esa es parte de lo que hacemos nosotros con las giras que hacemos por el interior, es llevar la cultura. Hay gente que nunca la vas a cambiar, siempre va a pensar que la cultura es aburrida o no es interesante, pero también vas a encontrar muchísima gente que le va a interesar. Así que los prejuicios se cambian con acciones y yo creo que sí puede cambiar la gente. Lo que es que hay que tener programas constantes para poder hacerlo. Eh, También la otra cosa que se me viene a la mente en cuanto a prejuicios es que la danza no es una profesión o que la gente no está preparada en danza. Entonces, a todos aquellos que trabajamos como gestores culturales nos toca hablar sobre todos los sacrificios, toda la educación, toda la preparación que lleva un bailarín. Entonces, ¿por qué no le vas a pagar a un bailarín? Que me sucedía antes, ya no es muy a menudo, pero que te llaman para decirte, ¿tú crees que pueden estos bailarines ir a un sitio y te pagamos con publicidad? No, señor. Esa persona ha estudiado 5 años, 6 años en la universidad, tiene un título universitario, fue a Europa a estudiar, hace su preparación física todos los días y nos toca a todos no permitir que esas cosas sucedan para que la gente respete la profesión. Creo que ese es el mayor prejuicio ahora mismo para la danza, que no se tome como una profesión seria. Pero en eso estamos, tratando de cambiar eso. Y sin duda lo están haciendo muy bien, Catherine. Pues, ¿con qué prejuicios y cómo luchas con los prejuicios en el caso de Demetrio? Bueno, me gusta mucho la selección de palabras de Katy. Los varones no bailan. Ese es el primer prejuicio. Los varones no usan esto o no hacen esto. O sea, hoy día también estamos viviendo un cambio en la población y vemos cómo personas se atreven a generar propuestas diferentes, no siempre de mi agrado necesariamente como individuo, pero los varones tienen que atreverse. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que poder uno hacerlo? Siempre hay otros varones que practican otros géneros de danza y a veces se logra este contacto, ya sea que son de ballet o son de folclore y se atreven a participar en algo diferente o de teatro. Y la danza es un medio de expresión. Siempre hay algo que decir. Y yo creo que la clave es, para vencer los prejuicios, es llegar a qué hay que decir. Por ejemplo, en nuestro caso, a nosotros nos han invitado a diferentes tipos de eventos. Anteriormente se hizo el Día del Orgullo, el año pasado, antepasado, antes previo a la pandemia, y se nos invitó. Bueno, reúno a este grupo de bailarines del grupo y les digo, chicos, vamos para este evento. Y este evento es difícil porque el arte que se genera en ese ambiente regularmente es de show, es de mucha impresión, más que de expresión. Y le digo, tenemos que romper eso. Yo le digo, vamos a hacer un lírico, simulemos que somos pareja, vamos a hacer ballet y creamos la diversidad en este cuadro. Bueno, ese día pasó un millón de cosas, pero para mi sorpresa, cuando termina, el público aplaudió en términos de tiempo, aproximadamente 3 minutos antes de que pasaran a lo siguiente. Y aparte de eso, cuando me dan la grabación, todos estaban cantando porque elegí solo el instrumental de la pieza y todos estaban cantando y pendientes de lo que estaban bailando los bailarines y de todo, de las cargadas. Y fue como muy bonito. Entonces, si hay un hambre de cultura, no sabemos dónde exactamente en Panamá por la diversidad que tenemos como país, pero a veces llegar a Darién con algo diferente, que también me ocurrió en el 2017, me invitaron para una etnia negra y yo le digo, chicos, nosotros no somos solamente afro y realmente yo no creo que debamos ir a Darién con afro porque ellos siempre ven eso. ¿Sabes qué? Vamos con lo que tenemos. Y recuerdo que monté un solo para Miley, que es una de las chicas, ella es albina, ella es guna. Era una despedida a un familiar de ella que falleció con una música. Bueno, yo le digo, cerramos contigo. O sea, en vez de cerrar con lo más movido, cerré con lo más aburrido, por así decirlo. Mi sorpresa al final fue que el público se paró, el maestro de ceremonia dijo, yo tengo que hacer una pausa aquí. Yo creo que a Darien nunca nos habían traído esto a Yavisa y quisiera saber de ese baile un poco más para el público. Eso fue algo diferente. Y sí hay hambre de cultura, sí hay hambre de cultura, pero tal vez por lo poco que somos en arte gestionando a diario, nos cuesta llegar. Entonces el prejuicio a romper es
dignificar la profesión, quiénes pueden ejecutar la profesión y realmente los lugares, cómo llegar a los lugares es un prejuicio o en qué manera debemos llegar o a quiénes a diario. Y bueno, creo que lo estamos haciendo, ¿no? De diversas maneras, pero, y cuando digo estamos, los aquí presentes, ¿sí? Y bueno, toca. Creo que son muchos, pero uno a la vez, poco a poco, se logra. ¿Y cuál es tu experiencia en estos menesteres, Marlene? Bueno, coincido plenamente con Demetrio y con Catherine, definitivamente. O sea, no se me olvida la primera vez que les enseñé ballet y los propios compañeros, cuando los otros hacían los brazos, le decían, ¡ay! Y yo, ¡ay, Dios mío! Vamos mal. Pero a un joven incluso le pegaron en casa cuando llegó con zapatos de ballet. O sea, hemos superado un montón de cosas, pero creo que un prejuicio específico del que me gustaría hablar y reforzar es que con la danza no vas para ningún lado. Y eso es algo que hemos podido cambiar, por lo menos en el entorno de nuestra organización, porque de repente el chico va a un concurso, se gana una beca y tiene visa para ir a Nueva York, el chico va para Eslovenia, el chico estudia en Holanda, va para Costa Rica, va para acá, y los vecinos empiezan a preguntar, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo es eso? ¿Qué están haciendo ahí ustedes? Y de repente, en vez de que nosotros estemos volanteando y rogando que los niños vengan a la audición y a enterarse de lo que está pasando, son los padres los que vienen y dicen, venga, aquí está mi hijo, él tiene potencial. Entonces, creo que ese es un prejuicio que se ha podido cambiar con el tiempo y que uno puede comprobar, ¿no? Como que está bien claro de que se puede llegar muy lejos con el arte. Cada uno desde sus espacios y desde sus trincheras, ¿cómo empoderan a estos chicos a través de la danza y cómo trabajan esto que me han comentado en respuestas anteriores, de que algunos de ellos vienen de entornos que no son necesariamente los más favorables o los más positivos, donde hay abusos, donde hay drogas? ¿Cómo hacen que la danza, que el arte se convierta pues en una luz tan permanente y tan brillante, por ejemplo, como lo hace Catherine? Pues en este caso en particular, la danza llega a ser como una herramienta o una excusa, en el buen sentido de la palabra, esa herramienta para ese empoderamiento, porque nos facilita a nosotros los maestros decirles tú puedes por medio de ella. No puedes decirme que no puedes hacerlo si no tratas primero. Y en la disciplina que se le enseña a los chicos es a través de la danza. Así que llega a ser un poco como una excusa, pero es nuestra manera de poder enseñarles a ellos que no hay nada que ellos no puedan hacer si no tratan, y si no hay disciplina, si no hay persistencia. Y nosotros lo apoyamos en ese sentido. La otra cosa es que trabajamos por medio de la danza y también la parte educativa, la parte académica es su autoestima. Trabajamos en la autoestima y una vez más es que ellos sientan que pueden lograr todo eso. Tienen el apoyo de sus maestros, de sus padres, los que tienen a sus padres cerca, y siempre estamos en esa misión de apoyarlos a que ellos sepan que pueden hacer, que no hay nada que ellos no pueden hacer. Así que siempre iniciamos con la danza, pero siempre se permea en las otras áreas, en la parte de su autoestima, la parte psicológica y también la parte académica, y la trabajamos. Muchas gracias, Catherine. ¿Y cómo es en el caso de Demetrio? Bueno, definitivamente el método de enseñanza en el caso de la danza aérea es muy particular, porque no es como una danza colectiva, pónganse ahí, vamos a arrancar. La danza aérea requiere siempre como ese pequeño toque personalizado de que el maestro esté ahí, creo que Katy va a coincidir conmigo. Entonces, estos refuerzos positivos llegan de la siguiente manera, no solo el tú puedes, que también es muy bueno, a veces el retar al estudiante es un arma poderosa, pero hay el otro caso de estudiante, el que llega sintiendo que no puede, que realmente no va para ningún lado y toca
el empatizar, que es otra herramienta psicológica muy fuerte, el decirle, yo estoy contigo y lo vas a hacer. Entonces, la danza aérea tiene este momento en el que tú cuidas a la persona mucho mientras aprende algo en el aire, así sea mínimo, y partiendo de ese yo estoy contigo, llega él, lo lograste, puedes hacer lo siguiente, hazlo solo ahora, yo estoy aquí y cada vez estoy más acá y cada vez estoy más acá, y de repente tienes una persona bailando, tienes una persona que se vuelve más segura en sí mismo en esa parte cognitiva. En la parte social, bueno, el tema es un poquito complejo porque el trabajo va desde todos somos diferentes, pero todos somos iguales. Entonces es una idea un poquito fácil de mencionar, pero no siempre es fácil de que las personas lo internalicen. Algunos llegan con su forma de vestir, algunos llegan con su forma de expresión, y cómo hacerles ver que eso es bueno y cómo utilizarlo como una herramienta al momento de llevarlo a un escenario. En el caso de nosotros, inclusive eh, nos ha tocado ver personas decir, no, tengo un arete, no me lo quiero quitar por X o Y motivo, o tengo esto. Esas son inseguridades a veces. Es como decirle a alguien, por seguridad, necesito que te quites ese arete, sin que se sienta que le agrede su modo de expresión diario. O sea, es difícil y a la vez es un proceso que no siempre es tan rápido como en tiempo humano solemos querer las cosas, pero se va llevando a diario. Y esa persona que cambia también llega a su hogar y tal vez escucha, ¿por qué vas todos los días a entrenar? ¿Eso para qué sirve? Y respuestas como, estoy mejorando mi salud, que salgan de un estudiante a su mamá, o hoy tengo fuerza para ayudarte y la persona no tenía fuerza, son cosas físicas que también tienen una manifestación psicológica, que al final hacen un cambio en su espacio, hacen un espacio para nosotros y eventualmente tengo fe de que va a ser un cambio en la siguiente generación que esas personas formen o a las que lleguen en sus lugares. Gracias, Demetrio. Marlene, ¿cómo empoderan ustedes a estos chicos a través de la cultura en general y la danza en lo particular? Me había enganchado con la parte de la luz, así que voy por ahí. Y yo creo que es cierto, ¿no? Que hay que mostrar otro modelo y eso es lo que engancha a los niños, ¿no? Como ver otros modelos de comportamiento, otra manera de hacer las cosas, otra manera de disciplinar, darles una voz, que la resolución de conflictos sea a través de la conversación, del diálogo, de los círculos. Nosotros utilizamos prácticas restaurativas en Fundación Espacio Creativo, que todos tenemos un espacio para hablar, para escucharnos, y esas son herramientas realmente transformadoras. Incluso tenemos el ejemplo de un chico justo esta semana que llegó a la trabajadora social, le comentó que había tenido un incidente en casa donde había sido violentado por un miembro de la familia y les dimos el espacio dentro de la fundación para conversar al respecto, para explicar que no son las maneras correctas de hacer las cosas, que eso puede tener consecuencias severas familiarmente, cómo debe ser la relación entre un adulto y un estudiante. Entonces, cuando ellos ven estos nuevos modelos y aprecian ser escuchados y se le da un nuevo espacio, solitos como que se atraen a eso y quieren estar más tiempo en ese espacio donde las cosas son un poco distintas. Pero por supuesto llegar a casa y que en el camino les amenacen de robarles o que les amenacen con violentarles, es siempre un forcejeo, ¿no? Entre qué hacemos aquí, qué pasa afuera y cómo podemos impactar entonces no solo a los chicos, sino todo lo que pasa alrededor. Y es por eso que, como decía Katy, en pandemia atendíamos hasta los padres, porque al final toma una comunidad entera y un deseo de un grupo de personas para que estas cosas sucedan. Gracias. Pues la siguiente pregunta va bastante colitante con las reflexiones que ustedes tres nos han brindado. Y es partir de una premisa cierta, que es que el arte es un generador de cultura de paz, que genera el respeto al otro, es un respeto también a mí, a lo que soy, a lo que represento, a lo que quiero ser, y yo como objeto de derecho a la cultura. Y hemos hablado pues de cómo transforman o impactan o cambian positivamente en la vida de sus chicos
de sus alumnos, de sus estudiantes. Y quisiera un poco que me ampliaran lo que algunos ya abordaron, que es cómo impactan entonces este hermoso efecto como una estela, ¿no? En el río, ¿no? Cómo ese efecto entonces llega y sobrepasa al chico, sino que también llega a la familia, llega a los amigos, llega a la comunidad, llega al barrio, como es en el caso de Demetrio, por ejemplo. Bueno, voy a ser un poquito fuerte con mi siguiente respuesta porque la comunidad sorda tiene una peculiaridad, ya enfocándome directo en la inclusión. Ellos tienen bastante división entre sus grupos por la forma en que conversan. Por ejemplo, si yo voy al interior, en Veragua, se hacen señas para unas cosas muy diferentes a las que se hacen en Panamá. Y esto les va creando pequeñas divisiones psicológicas. También son muy dados a ver lo que las personas hacen y a recordarlo. Obviamente la imagen es su primer lenguaje o primario, entonces a veces te vas a topar con una persona sorda que te dice, no, esta persona es mala o esta persona no ayuda a los sordos en su lenguaje sencillo. Y me tocó empezar a pelear con eso y a indagar por qué se da esto, qué significa. Hoy día tenemos un mundo globalizado en el que a diario las personas están buscando su interés económico siempre de por medio y no necesariamente por lo justo, sino por realmente me enfoco en esto y a veces pierden la perspectiva de, sobre todo en un trabajo social, de cuál es el foco principal. Si mi inclusión es hacia la comunidad sorda, escuchar a los sordos, escuchar en términos de comprender lo que ellos están planteando, por qué lo hacen, debe ser mi foco principal. Ellos tienen una disyuntiva actual a nivel nacional con cómo se desempeña su mundo al lado de los intérpretes a diario. Y creo que nuestro proyecto es un poco diferente porque no se trata de buscar el interpretar a un sordo con un oyente, se trata de realmente comprenderlos y ahí es la clave para esto. Ellos, una vez que se sienten en un espacio donde realmente pueden comunicar, ya pueden entonces desempeñarse mejor, ya sea para aprender danza, ya sea para emitir sus opiniones, las cuales muchas veces reservan, no porque no tengan que decir, sino por no sentir que le vamos a comprender. Repito, una barrera idiomática gramatical. Y este es como el trabajo a diario, o sea, romper esa barrera poco a poco, uno a uno, escuchar cómo se sienten, eh, bailarines que estén en el proyecto, entrar en ese mundo. A veces las clases de nosotros, hoy nadie habla, prohibido hablar, para forzar al bailarín que participa a entrar en el mundo de la persona sorda. De la misma manera, hay días en los que sentamos a las personas sordas y hondamos en gramática de español versus lengua de señas para poder crear este cambio que yo definitivamente pienso que es interno. Luego está el segundo cambio y espero no expandirme mucho. El cuerpo. El cuerpo es lo primero para los bailarines. Yo comprendo mi cuerpo, lo cuido, entendiendo que cuido mi cuerpo no solo en la ejecución, cuido qué voy a expresar con mi cuerpo, a dónde voy a llegar, qué voy a hacer. Y te vuelves un ente más responsable de lo que generas con tu recurso. Porque, bueno, yo pienso, yo soy un poco muy de las ideas así fantasiosas del alma y el espíritu. Y realmente el cuerpo es algo que le pertenece a nuestro alma, a nuestro espíritu. Y hay que cuidarlo como tal, volverse responsable de yo y las personas alrededor, que pienso que estamos interconectados, de cómo gestiono mi biosistema, es lo que nos lleva a un cambio. Y la gente, como dice Katy, hemos mencionado, lo ve y quiere estar ahí, ya sea uno, dos, después son cinco, después tal vez se queda en cinco mucho tiempo, después baja a cuatro personas, pero el cambio, lo importante es que sea permanente en el tiempo y no cuantitativo, porque lo cuantitativo
como espuma, vuelve y baja. Entonces, creo que allí es la clave del trabajo. ¿Qué nos puedes aportar, Marlene? Sí, me encanta lo que dice Demetrio de la permanencia en el tiempo y lo que comentabas tú de la estela, Daniel. Algo clave para Fundación Espacio Creativo ha sido el equipo de trabajo. Nosotros contamos con una trabajadora social de planta, una psicóloga de planta, una coordinadora, o sea, estamos en comunicación con la comunidad constantemente, hacemos visitas domiciliarias, vemos el entorno donde viven los chicos, hacemos jornadas de salud para asegurar que tengan sus vacunaciones al día, que se revisen la vista, que el que necesite lentes vaya, que el que necesita caries se les atienda. O sea, realmente la intervención es muy profunda, muy fina, muy detallada, y sin eso no se logra, no se llega. Y lo que hacemos es poner la excelencia de primero, ¿no? Estamos tratando de llegar a la excelencia en todos los departamentos de intervención. Tenemos una coordinadora académica que está asegurando que les vaya lo mejor posible académicamente. Tenemos a esta psicóloga que está constantemente evaluando cómo está el chico, cómo está el comportamiento. Van 3 días que no ha venido, ¿qué pasa? Vamos a llamar a la mamá, vamos a llamar al hermano. No, la tía me dijo. Esta chica la han estado moviendo de casa en casa porque el adulto responsable no tiene la manera de recibirlo en casa. ¿Qué podemos hacer nosotros por ellos? Entonces, siempre estando pensando en el otro y en cómo podemos mejor ayudar a la situación, es lo que ha resultado eficiente o concreto para nosotros. ¿Tus aportes, Katy? Bueno, me quedo con muchas cosas de mis compañeros. Esto que dice Marlene con respecto a toda esta organización detrás de un solo niño, me acuerdo de algo, un dicho en inglés, que creo que es de Hillary Clinton, traducido es que toma un pueblo entero educar o criar a un solo niño. Es necesario todas esas partes para poder cambiar el entorno de ese niño y que el resto de la comunidad vea esos cambios y quiera lograr esos cambios para el resto de los niños también. Aunque no los toques, aunque no toques al resto de los niños. Y la otra cosa también es por qué la cultura es generadora de paz, de una cultura de paz. Y una de las cosas, o sea, de manera natural, el expresar a través de la cultura da una apertura a lo que nosotros somos como humanos, nuestro corazón, nuestra alma y nuestro cuerpo. Creo que Demetrio mencionó el respeto al cuerpo también. Es parte también de lo que nosotros le enseñamos a los niños y a los jóvenes por medio de la danza. Eso es esencial para que ellos tengan una vida. Tenemos nosotros que querernos nosotros mismos, respetarnos nosotros mismos, para poder ser adultos integrales. Y bueno, también en cuanto a volviendo a la parte de la cultura de paz, la danza nos permite expresar y nos permite encontrar lo común entre nosotros, pero también la riqueza de las diferencias entre nosotros. Y eso es muy rico. Eso sucede a nivel de estudiante, a nivel de maestro, a nivel de coreógrafo y bailarín. Esas son cosas que solamente nosotros que hemos estado en la danza podemos experimentarlas a su máxima potencia. El poder explorar la humanidad. Pues al Ministerio de Cultura de Panamá, a través de la Dirección Nacional de las Artes, en el marco del Día Internacional de la Danza, pues le agradece infinitamente el tiempo, la dedicación, los conocimientos que Katy, que Marlene, que Demetrio nos han compartido en esta hermosa jornada. Pues para despedir, quisiera que cada uno ofreciera pues un saludo de despedida. ¿Qué tal si comenzamos por Marlene? Bueno, agradecerles al Ministerio de Cultura por darnos este espacio. He aprendido un montón, sobre todo debo decir que no conocía mucho de la gestión de Demetrio. Con Gramodance trabajamos muy de cerca y me ha encantado escuchar la labor tan linda que hacen, los aprendizajes tan honestos. Se nota que estás allí, que lo estás viviendo y eso es espectacular. Agradecerle al Ministerio de Cultura por estar pendientes de nosotros, por darnos una voz, por darnos un espacio para compartir. Nos encanta sentirnos cerca de ustedes.
Así que quedamos pendientes de siempre trabajar en conjunto, que así es como se logran las cosas. Efectivamente, Marlene. Un saludo, Katy. Pues yo también estoy muy contenta contigo, Daniel, Renan, que nos invitó a este panel y también de compartir con Marlene y Demetrio, que los conozco muy bien. Y me encanta que podamos compartir. Yo, al igual que ustedes, también sigo aprendiendo. Me gusta mucho escuchar lo que dicen porque sigo aprendiendo y me ayuda a la gestión que hago yo también en Fundación Gramodanza. Demetrio. Muchas gracias. Bueno, sumamente agradecido por la invitación hoy, el día. Me ha encantado volver a ver a Katy y a Marlene de esta manera, aunque sea. Hemos podido colaborar con ellas anteriormente como bailarín en algún momento. Ahora seguimos, como dice Katy, aprendiendo a diario. Uno ve que a veces lo que uno pensaba más joven que es fácil no lo es, pero definitivamente todos trabajando en conjunto, poco a poco podemos. Así que ojalá este panel, este momento sea como el inicio de muchas oportunidades para seguir colaborando y cambiando Panamá. Agradecido y que todo esté muy bien. Si algo ha quedado claro en este conversatorio es que la danza es un motor de desarrollo social, que la danza, el arte, la cultura en general es un verdadero factor de integración, de unidad. Las iniciativas de mis tres invitados de lujo representan y confirman que se pueden convertir los problemas en oportunidades, que sí hay formas de salir hacia adelante y que una de ellas es precisamente la danza. Me quedo entre las muchas grandes palabras y grandes frases de ustedes tres, me quedo solamente con una porque si pongo todas se nos acaba el tiempo, que es alcanzar lo imposible, como lo definió brillantemente Marlene. Reitero, ustedes tres y las iniciativas que ustedes representan son seres de esperanza, que cada día permiten a otros seres humanos que también sean personas de esperanzas, de luz, de que sí se puede crear un mejor futuro. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos en el Día Internacional de la Danza y pues hasta una siguiente ocasión. Hasta pronto.